Ok, continuando la clase de base de datos, vamos bueno, voy a hacer muy aquí, muy sencilla, la explica de manera muy sencilla las diferencias entre los diferentes manejadores de base de datos relacionales y no relacionales. Comencemos. Vamos a empezar aquí con Oracle. Oracle es un sistema de base de datos relacional que se considera como uno de los sistemas de base más complejos. Prácticamente el que utiliza Java. Es una potente herramienta cliente-servidor para la gestión de base de datos y un conjunto de datos que proporcionan la capacidad de almacenamiento y acudir a estos en forma recurrente. Eh, las ventajas se los dejo para la actividad. El otro software, el otro que tenemos que conocer sería relacional, sería PostgreSQL, que es un sistema de base de datos relacional orientado a objetos que está publicado bajo una licencia libre. Es un proyecto de código libre debido a que sus características son mejoradas, han sido un poco más rápidas en comparación a otros sistemas de base de datos. Este, tenemos también MySQL, que es un software libre de un manejador de base de datos relacional, licenciado con una licencia GPL de la GNU. Es un sistema de administración de base de datos, manejador de base de datos para base de datos relacionales. La diferencia más que todo entre MySQL y Postgre es que es diferente a los grandes volúmenes de información. MySQL es para volúmenes limitados, si tiene cierta cantidad para los datos, mientras que Postgre tiene una gran variabilidad con grandes volúmenes más de información. Tenemos SQL Server, que generalmente se utiliza, es un conjunto de objetos eficientes almacenados. Los objetos donde se almacena información se denominan tablas y así sucesivamente. Es otra eh, base de datos, motor de base de datos de Microsoft privado, que hay que pagar licencia para poder utilizarlo. Aunque si me dan a entender, prefiero más un MySQL o Postgre en cuanto a relacional. Sin embargo, tiene las mismas sentencias y incluye herramientas de administración de recursos en el ordenador o en los mismos servidores. Tenemos, para comenzar, lo que es la base de datos también de Microsoft Access. Es una aplicación que viene con el paquete de Office de Microsoft para obtener, sin instalar una versión Office que lo contenga. Es un sistema de gestión de base de datos que utiliza por defecto el motor de base de datos de Microsoft, Jet. Y con esto quiere decir que en realidad es una interfaz preparada para gestionar cualquier tipo de base de datos. Es una base de datos bastante sencilla. Este, tenemos Office, es una aplicación de parte de la suite ofimática OpenOffice. Cada vez que se instale OpenOffice tienen esta versión, o si tienen de la Microsoft Office, tienen la versión de Access, que son motores de base de datos sencillas para trabajarlas desde la misma computadora cuando se está comenzando. Pero estas son aplicaciones. Las otras que le mencioné son profesionales, son manejadores de base de datos profesionales para grandes volúmenes de información. Estas son limitadas más que todo. Bueno, eso es todo la breve explicación de lo que es los manejadores de datos relacionales. Vamos con la otra parte, que es la de base de datos no relacional. Muy bien, amigos. Seguimos aquí con la explicación de los tipos de datos de base de datos. Ya terminamos con la parte de base de datos relacionales. Ahora voy a explicar la parte de base de datos no relacionales o no SQLs. Aquí vamos a ver que para este tipo de datos son más variados que los datos los bases de datos relacionales, porque prácticamente todos los bases de datos relacionales se dedican a lo mismo, que es tener relaciones entre una entidad y un objeto. Ahora, para este caso tenemos que definir primero dónde vamos a utilizar una base de datos. Y de aquí dentro de las no SQL tenemos que definir qué tipo de base de datos no SQL tenemos que escoger. Tenemos que son las bases de datos documentales, que aquí tenemos las aplicaciones o los manejadores de base de datos, que tenemos a MongoDB,
Base, Amazon Single Database, Django, Couchbase Relax, entre otros. Una base de datos de documental o orientado a documentos es un tipo de base de datos no SQL que orienta su funcionamiento a datos alojados en documentos o a tiendas de documentos. Estas bases de datos ofrecen mucha flexibilidad, escritura rápida y consultas rápidas gracias a su capacidad de indexación. Estos se utilizan mucho en las páginas de internet, cuando se quieren utilizar tiendas virtuales, más que todos. Tenemos aquí la base de datos orientadas a grafos, como Infogrid, Allegrograph, SOM, Infigraph, Sparksheet. Son excelentes herramientas para trabajar datos complejos. Estos manejadores de base de datos no SQL nos permite darle representar a datos en forma de estructura de datos. Esta es una gran utilidad. Los datos que se procesan de altos niveles de interacción. Estos son versátiles porque permiten ejecutar consultas y almacenamiento de datos de cualquier característica sin siquiera preocuparnos el volumen de datos. Tenemos también aquí, disculpen, la base de datos de clave valor. Aquí tenemos a Cassandra, a Redis y Amazon Dynamo Database. Estos son bases de datos clave valor. Son modelos no relacionales que utilizan un método simple de almacenamiento de datos. Este tipo de base de datos toma los datos como un conjunto pares clave valor en las que las claves cumplen una función de identificadores únicos. Estos se utilizan mucho también para tiendas virtuales o páginas web o cuando se quieren acceder a información muy específica de empresa. Tenemos la base de datos multivalor, que tenemos a Rocket, JBase. Estos datos de valor, multivalor, son sistemas interesantes que incorporan diferentes características multidimensionales no SQL para la clasificación y manejo de datos. Estas bases de datos comparten significativas similitudes con modelos relacionales tradicionales. Es decir, estas son las que más se parecen a los modelos de bases de datos relacionales. La diferencia es en el manejo y la distribución de los datos sin la dependencia de cada uno de ellos. Tenemos las bases de datos orientadas a objetos. Aquí tenemos Zoom, Gemstone o Gevity o algo así. Como bien lo indica su nombre, estas bases de datos están orientadas para trabajar de forma a los atributos de un objeto y sus operaciones determinen de sus propiedades de interacción. Las bases de datos orientadas a objetos han revivido el interés en gracias a las características principales. Generalmente esto se trabaja con estos tipos de lenguajes de programación, Java, Visual Basic o C++. Tenemos a la vez bases de datos tabulares. Una base de datos tabular no es una estructura de forma de tabla, incorpora elementos de columnas y líneas. Cada una de las celdas genera intersección entre las columnas y las líneas a esta intersección. Se le asignan una numerosa única a establecer un orden de eficiencia a los datos y están pensadas en grandes volúmenes de datos. Y tenemos la base de datos de arreglos o de arrays. Aquí estamos hablando de OSIS DB. Y estas sirven para trabajar en colecciones de datos conocidas como rastadatas. Y sitúan los datos en una cuadrícula regular con más de 2 dimensiones. Estas bases de datos se utilizan para representar simulaciones, sensores y datos estadísticos. Son capaces de manejar volúmenes de datos importantes, ofreciendo una flexibilidad y escalabilidad. Este generalmente se utiliza cuando se quieren construir sensores de presión en química, en telecomunicaciones, ingeniería mecánica, para ver por lo menos cuál es medir ciertas cantidades y guardar grandes volúmenes de información en tiempo real. Esto generalmente se utiliza tanto en Big Data como en otras áreas. Bueno, esta es una breve descripción muy por encima de lo que es una base de datos no SQL. Bueno, esta parte y con respecto a la otra, pueden revisarlo en el blog, donde voy a dejar toda esta información, tanto la diapositiva como los videos. Y para cualquier información extra me pueden escribir, ya saben, por los canales regulares.
Muchas gracias por su atención.